Muy bien, vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, porque hemos podido cantar a tu nombre. Gracias porque hemos podido recordar lo bueno que eres como Padre. Gracias, Señor, que aunque fuéramos hijos pródigos, podemos volvernos a ti y saber que siempre encontraremos gracia y perdón a tu lado, Señor. Padre Santo, al abrir tu palabra, deseamos que tú nos guíes a la verdad que tenemos en ella. Señor, que tu siervo, como siempre, mengüe y tú crezcas, y que tu Espíritu sea el que hable a cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes y los que nos están viendo tanto por Facebook Live como por YouTube Live, los que nos verán mañana o más tarde. Señor, abre nuestro entendimiento para que podamos captar lo que tienes para nosotros hoy, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, el Hijo amado. Y todos decimos: muy bien, abran su Biblia por favor a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, vamos a seguir nuestro estudio en el Evangelio según San Mateo. Llegamos a un tema muy interesante y un tema que ha causado muchísimo debate religioso, teológico, que vamos a tratar de aclarar, cuando menos desde el punto de vista que yo considero el punto de vista bíblico, sin aplicar ningún prejuicio mío ni ninguna crítica a nadie, pero simplemente planteando la verdad a la luz de la verdad de la palabra de Dios para que todos podamos entender y luego adoptar o rechazar lo que se está diciendo. Si tiene algún problema con algo que diga, por favor, después del servicio, después del estudio, acérqueseme, no muerdo, no doy cabezazos, ¿verdad? Si están en desacuerdo conmigo, y platicamos acerca de lo que usted quiere aclarar. Entonces, Mateo capítulo 16, la semana pasada comenzamos este estudio y comenzamos diciendo que en la porción de la Escritura en la que estamos ahorita se ven dos confesiones. Se ven dos confesiones, podríamos decir dos declaraciones que se dan, una de parte de Pedro y una de parte de Jesús. Creo que las dos están juntas porque las dos van de la mano. Si entendemos la primera, podremos entender la segunda. Ahí en el capítulo 16, y nada más para tomar el hilo de lo que se está platicando aquí y ponerlo todo en contexto, comenzamos en el versículo 13 a leer a manera de recordatorio, en donde se nos dice que al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y les mencioné que en la Reina Valera 60 dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces está preguntando: ¿qué han oído ellos que dice la gente acerca de él, de Jesús? Versículo 14, ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista o que eres Juan el Bautista, dependiendo de la versión que esté leyendo, otros que es Elías y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Y luego aquí está la pregunta de los 64,000 que les hizo a ellos como grupo, que tenemos que tomar nosotros también como grupo, como iglesia, pero también como individuos, porque dependiendo de la respuesta que damos a esta pregunta, es en realidad si vamos a tomar en serio lo que el Señor nos dice a través del resto del Evangelio de Mateo y a través de toda la Biblia. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Noten que les preguntó a todos, pero Simón Pedro fue el que respondió y le dijo en el versículo 16: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, la palabra Cristo es la palabra ungido. Y lo que Pedro está reconociendo aquí es que él, Jesús, es el ungido de Dios. Pero no solamente es el ungido de Dios, sino que fue ungido por Dios. Recuerden que los sacerdotes tenían que ser ungidos, ¿sí? Y tenían que ser ungidos por el sacerdote que estaba antes que ellos para seguir con el oficio de sacerdote. Para Jesús no hubo ningún sacerdote antes que él que pudiera ungirlo. El único que tenía la autoridad para ungirlo y darle la unción y el poder que iba a necesitar para venir a la tierra a manifestar quién, cómo era Dios, era Dios el Padre. Entonces él fue ungido de Dios, fue ungido por Dios, y sabemos, de acuerdo especialmente al Evangelio según San Mateo, que fue ungido para ser el Salvador de Israel y el Salvador del mundo. Por eso le pusieron Jesús. El ángel le dijo a María que le pusiera Jesús porque él iba a salvar a su pueblo de sus pecados y luego se convierte en el Salvador del mundo también. Pero Pedro, que todavía el Señor no lo llama Pedro, todavía se llama Simón. Pedro, sí, lo reconoció no solo como el ungido de Dios o el ungido por Dios, sino que lo reconoció también como el Hijo del Dios viviente.
¿Sí? Había habido otros hombres, había habido otras mujeres, y buscamos en las Escrituras, que habían sido ungidos o ungidas para llevar a cabo ciertas obras, pero a ninguno de ellos o ellas se le había declarado como el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente, el único Hijo del Dios viviente, el único Hijo que en realidad se puede llamar hijo, no adoptivo, sino que es la misma esencia, el mismo ADN. Por eso se le llama el unigénito, el único engendrado por Dios es Jesús. Él es el único hijo que tiene derecho a tomar ese título, es el único hijo que tiene el derecho a tomar la divinidad, por así llamarlo, en la forma en la que fue engendrado por el Señor Jesucristo. Todos los que estamos aquí, que somos hijos de Dios, no fuimos engendrados por Dios, fuimos adoptados por Dios en Cristo. Pero Cristo fue engendrado por Dios. ¿Sí? Entonces, a pesar de que hubo otros hombres, otras mujeres ungidas y ungidos, Jesús es el único que ha sido declarado el Hijo de Dios. Los discípulos ya de hecho habían llegado a esta conclusión. Al ver todo lo que estaba sucediendo, al ver todo lo que estaba haciendo Jesús delante de ellos y delante del pueblo, ya habían llegado a la conclusión de que la única razón por la que lo estaba haciendo y pudiendo hacer era porque era el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan cuando estudiamos en Mateo 14, cuando Pedro caminó sobre el agua, anduvo sobre el agua? ¿Y acuerdan que de repente se empezó a hundir? Sí, el Señor extiende su mano y levanta, saca a Pedro del agua y suben a la barca. Ahí en Mateo capítulo 14, el versículo 33 dice: entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Entonces los discípulos ya lo habían reconocido como tal, estaban ya convencidos de que lo que él hacía no lo hubiera podido hacer si no hubiera sido porque era el Hijo de Dios. En el Evangelio según San Juan, cuando el Señor les dice a los que lo vienen siguiendo, a sus discípulos, de hecho, que lo venían siguiendo, a los que les estaba enseñando acerca del reino, ¿sí? Cuando les dijo que tenían que comer su cuerpo y tenían que beber su sangre, se nos dice ahí en el Evangelio de San Juan que al oír esto, muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? Imagínense, andan siguiendo a este hombre que les ha estado enseñando acerca del reino de Dios, que ha estado sanando gente, que ha estado abriendo ojos ciegos, haciendo que lenguas que no hablan, etcétera, etcétera. Y luego les dice que si quieren tener parte con él, van a tener que comerse su cuerpo y beberse su sangre. Imagínense ustedes ¿qué dirían ustedes si yo les digo: ¿saben qué, hermanos? El Señor me acaba de revelar, para que puedan ser salvos tienen que comerse mi cuerpo y tomarse mi sangre. Si se los digo así nada más, sí van a decir: wow, ¿cuándo nos convertimos en una iglesia caníbal, verdad? ¿Cuándo nos convertimos en una iglesia de esas? ¿Verdad? Entonces, eso fue lo mismo que sucedió cuando el Señor Jesucristo les dijo que iban a tener que comer su carne y beber su sangre. En Juan capítulo 6, comenzando con el versículo 66, lean conmigo lo que dice ahí en la pantalla. A partir de entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Versículo 68 dice: Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna y nosotros hemos creído, número 1, y sabemos, número 2, que tú eres el Cristo, el ungido de por Dios, el Hijo del Dios viviente. Entonces los discípulos ya estaban bien convencidos. ¿Por qué? Por lo que veían a Jesús hacer, por las obras que Jesús estaba haciendo, porque habían pasado tiempo con Él, porque escuchaban su palabra. Sí, y eso es algo que sucede con todo cristiano, que debe suceder con todo cristiano. Entre más caminamos con el Señor, entre más de cerca caminamos con Él, vemos las obras que está haciendo primeramente en nuestra vida, los cambios que han venido en nuestra vida desde que nos acercamos a Él, desde que caminamos con Él, y vemos lo que puede hacer en las vidas de los demás, dentro y fuera de la iglesia. Eso sirve para consolidar más en nuestro corazón que hemos creído en el verdadero Cristo, ungido de Dios, Hijo del Dios viviente. Y eso debe afirmar más nuestra fe. Después de la muerte y de la resurrección de Jesús, también se volvió a afirmar que Él era el Hijo de Dios precisamente por medio de la resurrección. En Romanos capítulo 1, los versículos 1 al 4, noten lo que dice ahí: yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios,
que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Versículo 3, les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David, versículo 4, pero que conforme al Espíritu de Santidad fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Cómo o por qué? Por su resurrección de entre los muertos. Ahora, había habido otros resucitados antes que Jesús, pero ninguno había resucitado con un cuerpo glorificado, por así decirlo, listo para ascender al cielo y no volver más a morir. Todos los demás tuvieron que morir otra vez, los demás resucitados. Él no tuvo que morir y su cuerpo fue transformado y fue glorificado y se convirtió en el cuerpo que un día nosotros vamos a tener cuando también seamos resucitados, si es que llegamos a la resurrección de los muertos, y muchos de nosotros creemos que algunos de nosotros no vamos a llegar. Su nombre, ay, qué poquitos se van a ir, qué bárbaro. Bueno, los que dijeron gloria nos vemos en el cielo. Los que no pueden quedarse atrás. No, no es cierto, no es cierto. Todos los que hemos creído en Él nos vamos a ir con Él al cielo. ¿Por qué? Porque sabemos que Él es el Hijo de Dios, que fue declarado como Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. Ahora, la declaración de Pedro de que Jesús era el Cristo, y vuelvo a usar la palabra ungido, el Hijo de Dios viviente, lleva a Jesús a hacer una declaración también. Y esta es la declaración con la que vamos a lidiar hoy, con el favor de Dios. Noten el versículo 17 del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, en donde después de que Pedro hace esa declaración, Jesús dice, entonces Jesús le dijo. Y noten que no dice les dijo, noten que le dijo porque se va a dirigir directamente a Simón. Y le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Noten que el Señor dice, bienaventurado, bendecido, afortunado, porque Él, Jesús, sabe que para que Pedro pudiera hacer esa declaración y no solo hacerla, sino creerla, le tenía que haber sido concedida por el Padre. Mis hermanos, les decía la semana pasada que nosotros somos muy bendecidos, muy bienaventurados. Si esta verdad de que Jesús es el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente, es una realidad en nuestro corazón, porque eso quiere decir que en realidad somos salvos. Si no creemos que Él es quien dijo ser, si tenemos alguna duda de que Él sea quien dijo ser, de que Él sea quien está sentado a la diestra de la majestad en el cielo intercediendo por nosotros ahorita, tenemos de qué temer. Pero si nuestro corazón está completamente arraigado el hecho de que Él es el ungido de Dios, que vino a la tierra para ser el Salvador del mundo, que Él es el Hijo del Dios viviente, entonces podemos estar seguros de que hemos creído en lo correcto. ¿Sí? Pedro no sabía que estas palabras que estaba diciendo le habían sido reveladas por Dios. Él simplemente habló lo que tenía en su corazón en ese momento, y lo que tenía en su corazón en ese momento estaba ahí porque Dios el Padre lo había puesto ahí. Dios el Padre lo había puesto ahí. Sí, cuando nosotros tenemos palabras de ánimo, de verdad, de inspiración, de edificación para dar a alguien, las tenemos porque Dios las ha puesto en nuestro corazón primero para darlas. Y la manera en la que se pueden obtener esas palabras, la manera en la que se puede obtener esa inspiración, esa edificación, es solamente si nosotros hemos caminado cerca del Señor y hemos estado escudriñando su palabra, dejando que Él, por medio de su Espíritu, hable a nuestro corazón las verdades que solamente Él puede grabar en nuestro corazón. Señor nos revela esas palabras y nos las da a nosotros primero. Él las ha puesto en nuestro corazón porque hemos estado buscándolo a Él en su palabra, en oración. Hemos sido sensibles a lo que el Espíritu Santo nos ha dicho a nosotros. Y no lo decimos creyendo o sabiendo que estas fueron palabras que Dios nos dio. ¿Sí? Puede haber sido que leemos algo en la Biblia, ¿sí? Y definitivamente eso nos lo dio para nosotros, porque es en donde estamos leyendo nosotros. Sí, pero a menudo lo que tenemos que tener es mucho cuidado de no decir esto Dios me lo dio para todos ustedes, porque no puedes, a lo mejor no es así. Y a veces salen palabras de la boca de las personas que ni siquiera habían venido a su mente antes de decirlas, y se puede sentir, se puede ver que claramente era la palabra de Dios para todos los que están escuchando.
No hay necesidad de que nadie diga, esta es palabra de Dios para ti. Se siente inmediatamente que es palabra de Dios para nosotros. El peso del poder del Espíritu, la santidad de Dios, el poder limpiador de su palabra cae sobre nosotros y decimos, esa palabra fue para mí. Esa palabra fue para mí. Saben que la iglesia puede ser un lugar de mucha inspiración. La iglesia puede ser un lugar en donde los pecadores pueden venir a encontrar a Dios. Pero no es un lugar en donde el pecador pueda llegar y escuchar la palabra de Dios predicada y sentir la presencia de Dios en medio de nosotros y el pecador se pueda sentir a gusto. Es imposible. Es imposible. Porque la palabra de Dios es algo que Dios usa para alabarnos. ¿Sí? La presencia del Señor debe de crear en el pecador no arrepentido la misma reacción que creó la presencia de Dios en Isaías 6 a Isaías cuando se vio delante del trono de Dios. ¿Qué dijo Isaías? Soy hombre muerto, porque soy hombre de labios impuros y vivo entre un pueblo de labios impuros. Entonces, si la presencia de Dios está en este lugar, mi hermano, y usted está viviendo en pecado, y usted está practicando el pecado, y de todas maneras se siente como que, a pesar de lo que se está diciendo, a pesar de lo que está predicando, y usted le hace la palabra lo que el viento a Juárez, o se le resbala como el agua a la espalda del pato, como dicen, algo no está bien. Porque muchas de las cosas que se dicen de detrás del púlpito resultan insultantes para la persona que no está sometida a Jesús. Cuando muy poquito, simplemente porque no está sometida a Jesús. Y si el pastor está diciendo que tenemos que estar sometidos a Jesús, el que no está, o dice, Chihuahua, tengo que estarlo, o dice, claro que estoy bajo la gracia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Sí, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y entonces cuando se dicen esas palabras de nuevo, Dios nos las ha revelado a nosotros. Él las ha puesto en nuestro corazón porque lo hemos estado buscando, porque hemos estado queriendo escuchar de Él y hemos sido sensibles a la dirección del Espíritu Santo para dar esas palabras. Y luego noten lo que le dice en el versículo 18. Y yo te digo que tú eres Pedro. Recuerden, primero se dirigió a él como Simón, hijo de Jonás. Y luego le dice, y yo te digo que tú eres Pedro. Le cambia de nombre, le recuerda el nombre que ahora le va a dar. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán vencerla. Noten, aquí el Señor le cambia de nombre a Simón y le pone Pedro, que en griego es Petros, que quiere decir piedra. ¿Sí? Quiere decir piedra. Ahora podríamos decir, ¿verdad? Chistoseando que sí, que Pedro era una piedra, ¿verdad? Porque lo vemos cómo reaccionó a muchas de las cosas que el Señor les quiso enseñar a él y a sus discípulos. Y vemos que Pedro era medio cabeza dura, era medio impulsivo y se dejaba llevar por sus sentimientos y se dejaba llevar por lo que él pensaba que era con lo correcto. Y lo vamos a ver más adelante también. Pero aquí el Señor simplemente le está cambiando de nombre y le está diciendo, tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán vencerla. 3 cosas aquí que le dice, tú eres Pedro. Le cambia de nombre y le pone Pedro, que quiere decir piedra. Y muchos han tomado esto como una señal o como una evidencia de que Dios puso a Pedro como el cimiento, por así decirlo, como el fundamento de la iglesia, como la piedra o la roca sobre la cual él iba a edificar su iglesia. Pero eso no fue así. Le dijo que él era Pedro, que era una piedra, que era Petros, porque cuando el Señor ascendiera al cielo y dejara a su iglesia en la tierra, Pedro, ¿sí? Iba a ser una piedra firme en esa iglesia. Iba a ser parte de las piedras, de las columnas, de los pilares que iban a mantener esa iglesia en pie, pero no iba a ser la piedra sobre la cual la iglesia iba a ser edificada. De hecho, después de la muerte y resurrección del Señor, Pedro iba a ser esa piedra firme en la predicación del Evangelio. Lo vemos desde el principio del libro de los Hechos, ¿no es cierto? Lo vemos en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo de Dios descendió sobre los 120 que estaban en el aposento alto, cuando empezó a tronar y se empezaron a ver lenguas de fuego y empezaron a hablar en lenguas, y de toda la gente que estaba en Jerusalén salió a ver qué estaban haciendo. ¿Quién fue el que se puso en pie? Pedro.
En Hechos capítulo 2, noten conmigo, Hechos capítulo 2, comenzando con el versículo 14, dice: entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 y con potente voz dijo: varones judíos y ustedes habitantes todos de Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras. Noten, se pone de pie, los otros 11 con él, y noten que habla con potente voz. Habla como imponiendo, habla con autoridad, ¿sí? Habla con potente voz, varones judíos y ustedes habitantes todos de Jerusalén. O sea, si son judíos o no son judíos, si son parte de los hijos de Abraham o no son parte de los hijos de Abraham y están aquí en Jerusalén porque vinieron después de convertirse al judaísmo a adorar y a celebrar la Pascua y ahora el Pentecostés, sepan todos ustedes esto y entiendan bien mis palabras. Versículo 15. Contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, porque acuérdense que pensaban que estaban borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Versículo 16. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel: Dios ha dicho, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones, sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y también profetizarán. Algo que los judíos creían que era solamente para ciertas personas, en ciertas ocasiones, etcétera, etcétera. Pedro les está diciendo aquí, ¿saben qué? Esto es precisamente lo que está escrito en sus escrituras en el libro de Joel. Y noten que lo habla con autoridad. Noten que lo dice con todo el poder del Espíritu Santo sobre él. ¿Sí? Este hombre, Pedro, el pescador, que había sido tan impulsivo, que había sido tan aventado siempre, que le cortó la oreja a un siervo del sacerdote cuando fueron a apresar a Jesús. ¿Sí? Este mismo Pedro, noten cómo se pone de pie y condena, que había negado al Señor Jesucristo cuando se le preguntó si era parte de su grupo. Ahora se pone de pie y como piedra firme predica el evangelio a aquellos que habían matado al Señor Jesús. En Hechos capítulo 4 y el versículo 13, Hechos 4 y el versículo 13 dice: al ver que el valor de Pedro y de Juan, y cómo sabían que ellos eran gente del pueblo y sin mucha preparación, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces noten, Pedro, de nuevo, que antes había negado al Señor, ahora se levanta y con mucho valor, junto con Juan a su lado, ¿sí? A pesar de que era un hombre sin preparación, era hombre del vulgo, dice la versión Reina Valera 60, o eran hombres del vulgo, sin mucha preparación, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Creo que nos podemos dar cuenta de por qué el Señor Jesucristo le cambió de nombre de Simón, hijo de Jonás, a Pedro. Tú eres Pedro, de aquí para adelante vas a ser como una piedra en la predicación del evangelio. De nuevo en Hechos capítulo 4, pero ahora los versículos 18 al 20, noten lo que dice ahí, Hechos 4, 18 al 20. Entonces los llamaron y les advirtieron que no debían volver a hablar ni enseñar acerca del nombre de Jesús. Versículo 19, pero Pedro y Juan les respondieron: juzguen ustedes, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Él? Noten el versículo 20, porque nosotros... Y aquí le estoy agregando yo un paréntesis: digan lo que digan, piensen lo que piensen, les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Así es que hagan lo que quieran hacer, pero nosotros no vamos a dejar de predicarlo. Nosotros no vamos a dejar de hablar de este nombre. Este es Pedro. Después de que el Señor le cambia el nombre de Simón, hijo de Jonás, a Pedro. ¿Sí? En Gálatas, Pablo menciona a Cefas, que es otro nombre que el Señor le da a Simón. Sí, si ustedes se acuerdan, en Juan capítulo 1 y el versículo 42, el Señor le dice: tú eres Simón, el hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, como uno de los que eran reconocidas columnas. Gálatas 2:9, no lo van a poner en la pantalla, pero lo pueden apuntar y leerlo después. Dice: ¿y cómo reconocieron la gracia que me había sido dada? Pablo escribiendo aquí:
Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal del compañerismo para que nosotros fuéramos a los judíos, a los no judíos y ellos a los judíos. Entonces podemos ver que Pedro fue transformado completamente por el poder del Espíritu Santo y dejó de ser aquel pescador temeroso, inseguro, que necesitaba una espada para poder defenderse. Sí, que quiso caminar sobre el agua, pero que al quitar su vista de Jesús y ponerla en la tormenta y en las olas y en el viento se hundió, al que el Señor tuvo que sacar del agua. Sí, podemos ver que Pedro se convierte precisamente en lo que Dios, en lo que el Señor le había dicho que se iba a convertir, en una roca para predicar el Evangelio. Pero eso es todo. El Señor no quiso decir que Pedro sería la piedra sobre la cual la iglesia de Cristo sería edificada. ¿Se imaginan qué clase de iglesia sería si la iglesia de Cristo hubiera sido edificada sobre un hombre común y corriente como lo era? Bueno, sabemos cómo sería, la vemos cómo es. ¿No es cierto? No tenemos que ir muy lejos. La vemos como es, hemos podido ver en cuántas cosas se han equivocado, en cuántas cosas han dado marcha atrás, en cuántas cosas han cambiado, en cuántas cosas han celebrado que ya no celebran, cuántas caras ha tenido, cuántas atrocidades se han cometido, ¿sí? Precisamente porque fue edificada sobre un hombre que una vez que murió ya no tenía ningún poder, ninguna habilidad, ninguna autoridad para llevarla en el camino correcto. Y cuando el emperador de Roma la adoptó como la iglesia oficial de Roma, todo se fue por todos lados. ¿Sí? No podría haber sido la iglesia edificada sobre un hombre común y corriente. Tenía que ser sobre el ungido, el Hijo del Dios viviente. Porque Él era y es el único que puede mantener a esa iglesia firme caminando, firme hacia adelante, firme haciendo la obra para la cual el Señor Jesucristo la instituyó y la sigue todavía edificando sobre esta roca. La roca sobre la cual Jesús edificaría su iglesia, entonces no era Pedro, sino la declaración que Pedro había hecho acerca de quién era Jesús. Esa es la roca de la que se está hablando aquí. La declaración que Pedro hizo acerca de quién era Jesús. ¿Sí? La declaración que Pedro dio cuando les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí hubiera podido decir Jesucristo, sobre esa verdad se va a edificar mi iglesia. Y saben que esta iglesia debe de ser edificada sobre esa verdad. La iglesia universal de Cristo debe ser edificada sobre esa verdad. Si esta iglesia está edificada sobre cualquier otra persona que no sea la persona de Jesucristo, esta iglesia va a caer, se va a venir abajo. Vamos a empezar a seguir doctrinas, filosofías y enseñanzas de hombres que nos van a llevar a apartarnos más de la verdad de Dios en lugar de acercarnos más al Dios en el cual decimos creer. Esta iglesia no puede estar fundada, no puede estar edificada, no puede estar siendo edificada sobre Carlos Manuel Alvarado Armendáriz para servir a su merced. No puede. Si eso es lo que está pasando, entonces estamos rotundamente equivocados y todos, incluyéndome a mí, deberíamos de salir corriendo de este lugar. Cualquier iglesia que esté siendo edificada sobre el hombre que está dirigiéndola, es una iglesia que no vale la pena ser parte de ella. Tiene que estar edificada sobre la verdad de que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Desde el Antiguo Testamento podemos ver que en realidad esa piedra principal, esa roca principal sobre la cual todo lo demás se edifica y de lo que todo lo demás depende, es Jesús. El profeta Isaías nos dice en Isaías capítulo 28 y el versículo 16, Isaías 28, 16 nos dice, por eso Dios el Señor dice así, miren esto, yo he puesto en Sión por fundamento una hermosa piedra angular, probada y de cimiento, ¿qué? Firme.
Quien se apoye en ella no se tambaleará. Me encanta esa versión. ¿Sí? Él ha puesto en Sión una hermosa piedra angular. La piedra angular era una piedra que se cortaba en la cantera, ¿sí? Y se cortaba perfectamente. Todos los ángulos tenían que estar a 90 grados, todos los lados tenían que ser iguales, porque esa era la piedra que se iba a poner al principio de la construcción, y cualquier piedra que no quedara, que no embonara con esa piedra perfectamente, era desechada. ¿Sí? Entonces, si queremos que la construcción de nuestro templo, ¿sí?, no se tambalee, tiene que estar, se tiene que usar la piedra angular que Dios ha puesto ahí para que ese templo pueda ser levantado y pueda aguantar las tormentas. De nuevo, versículo 16 de Isaías 28, por eso Dios el Señor dice así: miren esto, yo he puesto en Sión por fundamento una hermosa piedra angular, probada y de cimiento firme, quien se apoye en ella no se tambaleará. Pedro, el que se supone que es la piedra sobre la cual la iglesia iba a ser edificada, al estar predicando ante el concilio en Hechos capítulo 4, los versículos 11 y 12, Pedro mismo, noten lo que dice: este Jesús es que la piedra que ustedes, los edificadores, los que se supone que sabían cómo edificar el reino de Dios, ¿qué hicieron con ella? La rechazaron, y que no obstante ha llegado a ser ¿qué? La piedra angular. ¿Se acuerdan de Isaías 28? La piedra angular. ¿Por qué es la piedra angular? Versículo 12: en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Esa es la piedra angular de la iglesia, esa es la piedra angular del evangelio. Jesús. No Pedro, no Charles Taze Russell, no Joseph Smith, no Mohammed, ¿sí? Me atrevo a decirlo, ni siquiera la Virgen María. Es Jesús, el único nombre dado a los hombres bajo el cielo por medio del cual se pueda ser salvo. Y ningún hombre, por poderoso que sea, por carismático que sea, por bien que predique, ningún hombre se puede poner como la piedra angular de nuestra fe. Tiene que ser siempre Jesucristo. El apóstol Pedro, ahora ya en sus años después de servir al Señor durante el ministerio del Señor aquí, después de que la iglesia fue formada, noten lo que escribe en Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 4 al 8. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 8, dice: acérquense a Él, hablando de Jesús. ¿Cómo lo llama? A la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra como escogida y preciosa. Versículo 5: y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Noten ustedes también, Pedro nos está llamando a todos los que somos parte de la iglesia piedras vivas. Sí, que debemos ser edificados como esa casa espiritual y sacerdocio santo, pero que únicamente vamos a poder ser lo que el Señor nos ha llamado a ser si estamos siendo edificados a un lado de la piedra angular que es Jesucristo. De nuevo, versículo 5: y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Versículo 6: por eso dice la Escritura, miren. ¿Se acuerdan lo que está citando aquí Pedro? Miren, yo pongo en Sión la principal piedra angular, escogida y preciosa, y el que crea en ella no será avergonzado. Lo mismo que Isaías nos dice. Versículo 7: para ustedes, los que creen, Él es de gran valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular. Y también una piedra de tropiezo y una roca que hace tropezar, porque al ser desobedientes ellos tropiezan en la palabra para lo cual estaban ya destinados. ¿Quién es entonces la piedra, la roca sobre la que la iglesia empezó a ser edificada y sigue siendo edificada? ¿Pedro?
Lo siento mucho. Siento mucho decepcionar a mucha gente que quizás que esté aquí, quizás que nos esté viendo por YouTube o Facebook Live, pero no fue Pedro. Y no puedo decir fue, tengo que decir esa piedra es Jesucristo. En Efesios capítulo 2, los versículos 19 al 22, por favor lean conmigo lo que dice ahí. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, hablándoles a los gentiles, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Escuchen y lean conmigo el versículo 20. Y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Escuchen, cuya principal piedra angular es ¿quién? Jesucristo mismo. Ok, Jesucristo mismo. En Cristo todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él para que ahí habite Dios en el Espíritu. Mis hermanos, todos decimos que queremos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Hay algún cristiano que no quiera ser lleno del Espíritu Santo? Yo creo que no. Pero para que el Espíritu Santo habite en nuestro templo, tiene que ser construido, edificado sobre la única piedra verdadera que es Jesús. ¿Sí? Tiene que ser construido así, tiene que ser edificado así. Si estamos poniendo nuestra esperanza en cualquier otra cosa, cualquier otra enseñanza, cualquier otra filosofía, cualquier otro nombre, cualquier pastor, cualquier sacerdote, cualquier santo, no funciona, mis hermanos, si vamos a seguir lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, si creen que el versículo 19 es controversial, perdón, el versículo 18 es controversial, miren el versículo 19 de Mateo 16. Y a ti, le dice el Señor Jesucristo a Pedro, ¿verdad? Le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Acuérdense de quién era Pedro. ¿En realidad le quieren dar a Pedro tanta responsabilidad? ¿En realidad le quieren dar a cualquier hombre esa responsabilidad? Yo siempre les he dicho que cuando vengan conmigo por consejo les puedo dar consejo, pero nunca me pidan que yo sea el que finalmente tome la decisión. Yo les puedo dar consejo de acuerdo a lo que me están pidiendo, pero yo nunca les voy a decir tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, al menos que esté completamente seguro de que así es como lo que la palabra de Dios dice. Porque yo no voy a poner mi esperanza en lo que un hombre me pueda decir. Voy a poner mi esperanza en lo que Dios me ha dicho a través de su palabra y yo puedo por mí mismo escudriñar y ver si es cierto o no. Ahora, de nuevo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Eso debe hacernos rascarnos la cabeza. Y me lleva a hacer una pregunta. ¿Cuál es la llave que abre las puertas del reino de los cielos a la humanidad? Piensen. La llave que abre las puertas del reino de los cielos a la humanidad es la fe en Jesús. La fe en Jesús. Podemos decir Jesús es la llave, pero si la persona no cree que es la llave, de nada le sirve. Como si yo le doy una llave y le digo, esta llave es para una caja fuerte número 1383 en el Banco de América, que está aquí por la calle H, ahí hay $1,000,000 ahí, tómela, vaya, ábrela y llévese ese dinero. Usted va a pensar dos cosas. Pastor, ya le está haciendo daño tanto what's for men que se pone en la cabeza. Just for men que se pone en la cabeza. O qué bárbaro, ya está como Pablo, las muchas letras lo han vuelto loco. No, ve tú, vieja, si quieres saber si es cierto lo que está diciendo. No, ve tú. Yo no le voy a creer, voy a hacer el ridículo ahí. Ok, pero ¿qué tal si sí es la llave? Si usted cree que es la llave, ¿qué va a hacer? La va a tomar y va a ir a abrir. ¿Sí?
Y va a ir convencido de que cuando meta la llave ahí, le va a dar vuelta, va a abrir el cajón y va a haber $1,000,000 ahí. Es lo mismo, mis hermanos. Jesús no es la llave, la fe en Jesús es la llave. Porque Jesús ahí está. Jesús todavía está haciendo el llamado a la humanidad a que crean en Él, a que pongan su fe en Él, a que pongan su confianza en Él, a que reciban las riquezas del reino por medio de Él. Pero si no quieren creer en Él, de nada les sirve. Entonces la llave es la fe en Jesús. ¿Cómo se obtiene la fe en Jesús? Por medio de la predicación. Por medio de la predicación. ¿Cómo van a creer en aquel que no conocen? ¿Y cómo lo van a conocer si no van y les predican? ¿Y cómo van a ir a predicar si no los envían? Por medio de la locura de la predicación. Eso fue lo que sucedió cuando de nuevo el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, sobre los que estaban en el aposento alto. ¿Sí? Y cuando Pedro se pone a predicar, una de las cosas que dice, de nuevo yendo al libro de los Hechos, en Hechos capítulo 2, los versículos 32 al 36, Hechos capítulo 2, versículos 32 al 36, Pedro dice, pues a este Jesús Dios lo resucitó y de esto todos nosotros somos testigos. Ahí está la predicación. Yo soy testigo de que Dios lo resucitó. Estuvo muerto, pero Dios lo resucitó. Versículo 33. Y como Él fue exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo. David mismo no subió a los cielos, pero sí dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 36, sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Lo creen? Porque esa es la llave para abrir el reino de los cielos. Esa es la llave. No, el Señor no le dio un juego de llaves a Pedro y ahí está él con el aro de las llaves, esperando que cada uno llegue, luego chequeando la lista a ver si está o no está. Oh, lo siento mucho, tú no estás. ¿Pero cómo que no estoy? ¿Debo estar? Sí, iba a la iglesia todos los domingos. Sí, cantaba todos los himnos. Sí, servía en muchos ministerios. Sí, ¿cómo que no estoy? No, no está. A ver, a lo mejor escribieron mi nombre mal. Déjame checarlo. Es que me llamo Carlos en español, pero me pudieron haber dicho Charles en alemán. Porque soy alto, rubio y ojos azules. No, mis hermanos, la llave la tiene la iglesia, que es la predicación del Evangelio, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, te voy a dar las llaves del reino. ¿Ok? De nuevo en Hechos capítulo 10 ahora, los versículos 42 al 43. Noten, Hechos capítulo 10, versículos 42 y 43. Él mismo nos mandó a predicar al pueblo y a dar testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y de los muertos. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Él va a ser el juez. Él va a ser el que va a decidir quién entra y quién no entra. Y les digo una cosa, nadie está excluido si pone su fe en Jesucristo. No importa qué tan perdidos estén, no importa qué tan vergonzoso el pecado, no importa qué tanto tiempo hayan estado metidos en el pecado, no importa qué clase de pecado, la fe en Jesucristo lo limpia de todo pecado y abre las puertas de los cielos. En el versículo 43 de Hechos 10 dice, acerca de él, de Jesús, dicen los profetas, que todos los que ¿qué? Crean en su nombre recibirán el perdón de sus pecados. Y una vez que creemos y somos perdonados, las puertas del cielo, ¿qué pasa? Se abren. ¿Creen?
¿Han pedido perdón por sus pecados? ¿Han sido perdonados de sus pecados? Entonces las puertas del cielo están abiertas para ustedes. Están abiertas para todos y cada una de las personas que han hecho eso. Ahora, si creen que eso de las llaves es controversial, miren la segunda parte. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Oh my goodness. ¿Otra vez tengo que confiar en Pedro para que ate o desate? ¿Otra vez tengo que confiar en Pedro para que él tome las decisiones? ¿Otra vez tengo que confiar en este hombre? Que si hubiera sido Jesús nunca lo hubiera escogido, pero Jesús no vio lo que Pedro era, Jesús vio lo que Pedro iba a hacer, ¿verdad? Y a propósito, eso es básicamente como el Señor nos ve a nosotros. Jesús no nos vio a nosotros como éramos, Él nos vio como íbamos a ser en Él. Y ahorita nos está viendo como vamos a ser todavía en Él, mientras Él sigue obrando en nuestras vidas. ¿Sí? Esto nos habla de la autoridad que por el Espíritu Santo recibirían los apóstoles para establecer las normas de comportamiento y de proceder en la iglesia. No nos habla de que Pedro y los apóstoles, o que Pedro en particular aquí, porque después vamos a ver que fue para todos los apóstoles, pero no nos habla aquí de que Pedro, ok, ¿sabes qué? Ya te he hablado, ya te he dicho mucho cómo te debes de comportar, No, no es usted, hermano, no es usted. Estoy viendo así más allá, porque estaba así atrás de usted, estoy viendo más allá. Okay, entonces, nomás que a usted le tocó estar ahí, ¿verdad? Pero no está como Pedro diciendo, ya me cansé de decirte, ya no te soporto más, así es que estabas bien atado en el cielo, pero mira, ahorita te voy a desatar y ándele, váyase al infierno. No es lo que está diciendo aquí. No es lo que está diciendo aquí. Sí, lo que está hablando es acerca de nuevo, la autoridad que por el poder del Espíritu Santo recibirían los apóstoles para establecer las normas de comportamiento y de proceder en la iglesia. Y cuando hablo de apóstoles, no estoy hablando de todos los apóstoles que se autodenominan apóstoles en nuestros días. Estoy hablando de los apóstoles que fungieron en el oficio de apostolado cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra sirviendo con ellos. Los originales. Okay, no los que se autodenominan apóstoles, aunque todos en realidad somos apóstoles en cierto sentido, porque apóstol quiere decir enviado, y todos hemos sido enviados a predicar el evangelio, amén. Entonces en ese sentido todos somos apóstoles, pero hubo los apóstoles que Dios encargó para que comenzaran la iglesia, establecieran normas de conducta, doctrinas, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver más adelante, pero miren ahí a la derecha en su Biblia. Miren allá a la derecha en Mateo capítulo 18, los voy a hacer que busquen algunos pasajes, Biblia, teléfono, iPad, lo que traigan. En Mateo capítulo 18, y vamos, como les digo, cuando lleguemos a este capítulo y estos versículos los vamos a ver con un poco más de profundidad para entenderlos mejor, pero ahorita solamente para probar el punto de la autoridad que el Señor les dio a sus discípulos, luego apóstoles, y que a través de ellos ha pasado a la iglesia también. Mateo 18, versículos 15 al 20 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Versículo 16, pero si no te hace caso, haz que te acompañen uno o dos más, para que todo lo que se diga conste en labios de 2 o 3 testigos. Ahora una aclaración aquí. No está hablando de que vayan otros 2 o 3 que hayan atestiguado, hayan sido testigos de lo que se está reprendiendo al hermano, sino que simplemente está mandando que lleven 2 o 3 testigos para que todo lo que se diga a la luz de otras personas y nadie pueda decir, dijo esto, dijo aquello, no dijo aquello. No, para que corroboren lo que tanto el uno como el otro está diciendo. ¿Verdad? Versículo 17, si tampoco a ellos les hace caso, hazlos saber a la iglesia. Y si tampoco a la iglesia le hace caso, ténganlos entonces por gentil y cobrador de impuestos. Noten que está diciendo que se lo dirijan a toda la iglesia. ¿Ok? Primero a 2 o 3 testigos, luego a toda la iglesia. Sí, y si tampoco a la iglesia le hace caso, ténganlo entonces por gentil y cobrador de impuestos. Noten el versículo 18. De cierto les digo que todo lo que aten
plural, no solo Pedro. Estaba hablando con los otros discípulos y en contexto estaba hablando con todos los que formaran parte de la iglesia en un momento dado. Lo que aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. De nuevo, no es un privilegio para Pedro, es un privilegio para los otros apóstoles, es un privilegio para la iglesia. Cuando la disciplina de alguien que cayó en pecado se lleva a cabo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, y no simplemente la persona que cayó en pecado es acusada, señalada, marcada con una letra escarlata para que todo el mundo vea cuál fue su pecado y todo el mundo la juzgue o lo juzgue como a cada quien le parezca mejor. Entonces, de lo que está hablando aquí es de la disciplina en la iglesia. ¿Sí? Una vez más dice el versículo 19, les digo que si en este mundo dos de ustedes se ponen de acuerdo en lo que piden, mi Padre que está en los cielos se lo concederá. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Noten que el contexto de este versículo tiene que ver con cómo disciplinar a un hermano que ha fallado, que ha caído en pecado dentro de la iglesia. Y nunca se debe juzgar delante de toda la iglesia. Primero va la persona ofendida y el ofensor. Después se llevan dos o tres testigos para ver si así el ofensor recapacita y pide perdón, y solamente cuando no recapacita y pide perdón con los dos o tres testigos se involucra a toda la iglesia. Y cuando la iglesia se ponga de acuerdo, mi hermano, ¿sabes qué? Pues mira, ya el hermano que ofendiste te dio la oportunidad, ya llevó dos o tres testigos y te dieron la oportunidad, ya toda la iglesia te ha dado, lo sentimos mucho, pero ya no puedes ser parte de nuestra iglesia porque estás dañando a gente que cree, a gente que se está esforzando por vivir una vida santa. Y si toleramos esto, acuérdate que una poca de levadura que hace, leuda toda la masa. Así es que si quieres, mira, trabajamos contigo, te vamos a llamar a cuentas, vamos a estar orando por ti, contigo. Y cuando se vean evidencias de que en realidad te has arrepentido y que estás listo para volver, inclusive a servir, si es que estabas sirviendo, entonces vamos a orar y pedirle al Espíritu Santo que nos dirija y lo podrás hacer. Esto es a lo que se está refiriendo aquí. Si dos o tres están reunidos en mi nombre y se ponen de acuerdo en cuanto a cómo disciplinar a alguien porque cayó en el pecado, entonces yo estoy ahí con ustedes. Y eso es lo que está diciendo. En Hechos capítulo 15 lo van a tener que buscar también. Hechos capítulo 15, los versículos 24 al 31. Hechos capítulo 15, versículos 24 al 31 leemos: hemos sabido que algunos hermanos que estaban con nosotros, hablando de judíos, a quienes no les dimos ninguna orden, los han perturbado e inquietado a ustedes con sus enseñanzas. Luego noten lo que dice el versículo 25. Hemos llegado al acuerdo, toda la iglesia, ¿sí? Hemos llegado al acuerdo que nos parece bien de elegir a algunos hermanos y enviarlos a ustedes como con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo. Había habido una disputa en cuanto a si los cristianos en Cristo tenían que circuncidarse o no. Bernabé y Pablo fueron a Jerusalén, hablaron de lo que estaba pasando, los apóstoles se pusieron de acuerdo y decidieron enviar a otros hermanos juntamente con Bernabé y Pablo. Versículo 26. Ellos han expuesto su vida por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que con ellos van Judas y Silas, quienes en sus propias palabras les dirán esto mismo. Noten el versículo 28, me encanta lo que dice el versículo 28. Al Espíritu Santo y a nosotros, ¿escucharon eso? Al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponerles ninguna otra carga, sino solo esto que necesitan saber. Noten, al Espíritu Santo y a nosotros. El pastor no tiene ningún derecho de imponer ninguna carga sobre las personas que son parte de la iglesia de Cristo. Al menos que haya orado con los ancianos de la iglesia, con la mesa directiva, y nos parezca bien al Espíritu Santo y a nosotros hacer lo que vamos a hacer. Pero no por mis pistolas. ¿Ok? No por mis pistolas. Sí, tiene que ser de acuerdo con el Espíritu Santo. De nuevo, versículo 28, al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponerles ninguna otra carga, sino solo esto que necesitan saber. Versículo 29, que deben abstenerse de comer lo que se ha sacrificado a los ídolos, de comer sangre o la carne de animales ahogados.
y del libertinaje sexual. Harán bien en evitar estas cosas. Que estén muy bien. Cuando los hermanos que fueron enviados llegaron a Antioquía, reunieron a la congregación y entregaron la carta. Cuando los hermanos terminaron de leerla, se alegraron por el consuelo recibido. Cuando las cosas se hacen como Dios manda dentro de la iglesia, el mundo está contento, no el mundo, la congregación está contenta, la gente está alegre de que las cosas se hagan como el Espíritu Santo dictamina que se deben hacer en la iglesia. ¿Sí? Ahora, esto va a cambiar después, porque Pablo les va a decir a los romanos, si alguien les pone algo para comer, son invitados de alguien y les ponen una hamburguesa hecha con carne sacrificada a los ídolos. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo? No digan nada, ustedes cómansela sin hacer berrinche. ¿Sí? Ustedes cómansela sin hacer berrinche. Pero si hay alguien ahí que sabe que fue sacrificada a los ídolos y él es creyente o ella es creyente, entonces absténganse de comer la carne. ¿Sí? Da libertad. Pablo va a dar más libertad. Todas estas cosas en el libro de los Hechos son recuentos históricos que conforme se va desarrollando la doctrina en la iglesia por medio de los apóstoles, ungidos por el Espíritu Santo, van cambiando ciertas cosas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con establecer cualquier clase de doctrina basado nada más en el libro de los Hechos, porque vemos cambiarle, vemos la progresividad o la progresión, como se llama, de la iglesia conforme pasan los años, conforme se va teniendo más luz en cuanto a lo que se quería decir en ciertos pasajes del Antiguo Testamento, comparados ahora con lo que el Señor Jesucristo y los apóstoles estaban enseñando. ¿Sí? Entonces, de nuevo, versículo 30 y 31, cuando los hermanos que fueron enviados llegaron a Antioquía, reunieron a la congregación y entregaron la carta. Cuando los hermanos terminaron de leerla, se alegraron por el consuelo recibido. Entonces, a esto es a lo que se refiere cuando dice, las cosas que ates en la tierra serán atadas en el cielo, y las cosas que desates en la tierra serán desatadas en el cielo también. Por último, aquí esta tarde, un pasaje que todos ustedes conocen, que estoy seguro que todos ustedes conocen y lo pueden buscar. Está en Efesios capítulo 4, los versículos 11 al 16. Efesios 4, 11 al 16 dice, y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que, empleando con astucia artimañas engañosas, los engaños de aquellos que emplean, con astucia artimañas engañosas. Versículo 15, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza. Versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Se digan, para irnos edificando. La iglesia de Cristo sigue siendo edificada sobre la roca, el hecho de que Jesús es el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente. La última parte de ese versículo dice, las puertas del Hades no podrán contra ella. ¿Por qué dice las puertas del Hades no podrán contra ella? Las puertas no son armas ofensivas. Las puertas están siempre, ¿qué? Estáticas. ¿Sí? ¿Qué está diciendo entonces aquí el Señor? ¿Saben qué está diciendo? Que la iglesia va a poder tumbar las puertas del Hades, que puede significar el infierno o la muerte. Por el poder del Espíritu Santo va a poder, como dice Judas, creo que es, va a poder arrebatar a los pecadores de las mismas llamas del infierno. Para eso estamos aquí, mis hermanos.
Por eso la iglesia está aquí todavía, para que por medio de la predicación del evangelio arrebatemos a los que se están yendo al infierno, los arrebatemos del infierno y los llevemos al cielo. La iglesia no está aquí para llenar asientos en un edificio. La iglesia está aquí para seguir poblando el reino de los cielos. Sí, para eso estamos aquí. No para llenar asientos en un edificio, sino para seguir poblando el reino de los cielos con pecadores arrepentidos, a quienes se les tiene que predicar el evangelio de Jesucristo. La única roca firme, el ungido y el Hijo del Dios viviente. Versículo 20 dice: entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era Jesús, el Cristo. Todavía había más que los discípulos tenían que saber antes de poder proclamar a los cuatro vientos que Jesús era el Cristo. Esto era nada más para sus discípulos en ese tiempo. Y esto es hoy para los discípulos de Cristo en nuestros tiempos, para los discípulos de Cristo en nuestra iglesia, para aquellos que como Pedro y sus acompañantes había quedado claro de que Jesús era el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a orar mientras el grupo de alabanza pasa al frente para dirigirnos en un canto más. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, oh Dios, porque sabemos que dirigidos por tu Espíritu, iluminados por Él, enseñados por Él, podemos llegar al conocimiento de toda verdad. No a lo que el hombre diga, no a lo que el hombre trate de alguna manera pasar por enseñanza tuya, sino a lo que tu palabra dice. Simple y sencillamente lo que tu palabra claramente dice, lo que está claramente escrito en las páginas de tu palabra, Señor, en las páginas de las Sagradas Escrituras. Señor, te pedimos que las sigas abriendo delante de nosotros. Te pedimos que por tu Espíritu Santo, el poder de tu Espíritu, nos sigas iluminando y nos sigas enseñando y podamos tener la habilidad para entender aún las cosas que a menudo por la forma en la que se han enseñado a través de tantos años, Señor, son difíciles para tu pueblo entender. Pero que todo pueda esclarecerse una vez que cada pasaje que estudiamos lo pasemos a la luz de lo que el resto de las Escrituras dicen y podamos ver con claridad el mensaje que tienes para nosotros. Te pido que bendigas a cada hermana que está aquí con nosotros hoy, Señor. Bendícelas, guárdalas, protégelas. Si hubiera alguien enfermo entre nosotros, sánalas por el poder de tu Espíritu Santo, por esa mano sanadora que todavía tienes y se puede extender sobre ellas para sanar. Te pedimos por cada niño, cada niña que está entre nosotros hoy. Bendícelos, guárdalos, protégelos y guíalos, Señor. Y te pedimos también por los papás que están aquí entre nosotros, los varones que son jefes de hogar, Señor. Que lideren a sus hijos, a sus esposas, Señor, con el poder del Espíritu Santo, siempre siguiendo tu palabra santa como el guía, para que podamos todos ser los padres que tú quieres que seamos, para la honra y gloria del nombre de tu Hijo Jesús. Bendícenos como iglesia, prepáranos, Señor, para lo que todavía está por venir y danos, oh Dios, la habilidad para honrarte con todo nuestro corazón, amarte con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Señor, nos encomendamos a ti en esta tarde. Lo hacemos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos, amén.